Yo llevo ya más o menos unos 20 años trabajando en el área que es convergente, ¿no?, entre la comunicación y la política. He contado la bendición de tener un esposo que apoya mucho, entonces mi vida de trabajo está muy relacionada también con mi matrimonio de casi 21 años ya, y es porque él me ha apoyado mucho. Es un trabajo bien duro porque no hay horario. Los compañeros periodistas reconocerán muy bien que cuando uno ejerce el periodismo se sabe cuándo entra, pero no se sabe cuándo termina. Lo mismo sucede cuando uno está en el área, en el otro lado de la fuerza, que sería las relaciones públicas, que es a lo que yo me he dedicado desde el año 2000. Después de regresar de un posgrado en Chile, mi esposo hizo su maestría ahí en la Católica de Chile, y aproveché yo también para hacer unos estudios allí de posgrado. Entonces, regresando de eso, mi primer trabajo fue de asesora de comunicación del presidente del Congreso. En ese tiempo era José Cordero Acosta, un cuencano, y decidió contratar una cuencana que le pueda hacer de vínculo con Quito y con Cuenca. Entonces, ese fue el primer trabajo. Y el segundo trabajo en el área política fue asesora de comunicación del vicepresidente de la República, que en ese tiempo fue Alejandro Serrano Aguilar, el famoso del estadio del Deportivo Cuenca en Cuenca. Entonces, él como vicepresidente decidió hacer más o menos ese mismo tipo de trabajo. Menciono siempre a estos dos porque, si bien es cierto, los dos tienen una ideología muy conservadora, ¿no es cierto? Yo no me he afiliado a ningún solo partido político y ni siquiera tengo así como explicitada mi línea ideológica, y lo hago a propósito. En mi Twitter yo pongo como descripción, además de ser madre, esposa y mujer, que me gusta mantener mi neutralidad en posturas de este tipo, sobre todo en un país que es bien difícil, porque el Ecuador es una sociedad bastante polarizada y sobre todo en el último momento. En el 2009 tuve la posibilidad de apoyar al alcalde electo ya, en ese momento, Paul Granda, el que planteó la posibilidad de tener en Cuenca el tranvía. Entonces, y trabajé con él, entonces tuve también un poco de experiencia en comunicación desde lo local, ¿no? En este caso una municipalidad de Cuenca, una ciudad de casi 600,000 habitantes, y fue una bonita experiencia. A lo largo de todo este tiempo de ir y venir del sector político público, he sido comunicadora y relacionadora pública de la Universidad de La Suay. Entonces, mi trabajo en la Universidad de La Suay ha sido como el cable a tierra frente a estas otras posibilidades de aprendizaje tan lindas. Entonces, en ese marco, en el de la universidad, es que se dio la oportunidad, y con el apoyo de mi esposo, de hacer el doctorado en comunicación en la Católica de Chile, que es una de las facultades en este momento de comunicación rankeada top 1 a nivel latinoamericano y entre las 50 mejores del mundo. Tiene una importante facultad, plaza de docentes, todos ellos con una formación de doctorado en Europa y en Estados Unidos. Entonces era una gran oportunidad volver a la Católica, porque allá habíamos nosotros estudiado a finales del 90 allí. Entonces, cuando se me planteó la posibilidad de hacerlo, había que plantear un proyecto de investigación. O sea, a uno no le aceptan a ningún programa de posgrado si no va ya con una idea de qué es lo que va a investigar. Ustedes tienen una ciudad preciosa. Praga nos ha parecido a mi esposo y a mí una linda sociedad, una linda ciudad. Yo creo que es un lindo lugar que han escogido, aunque lejos de la tierra, pero lindo igual como para poder hacer también patria, dicen, ¿no? Habiendo recorrido la comunicación en el área corporativa y también en el área política, pues se me ocurrió que lo mejor que podría hacer en ese año 2012, describir un proceso comunicacional que yo veía muy interesante, que era la comunicación de la Revolución Ciudadana, por las razones que sean. Porque, por ejemplo, para ese momento estaban configurándose los 100 años de la Hoguera Bárbara. Y el gobierno de Rafael Correa utilizó muy bien ese centenario para posicionar su discurso político. También porque en ese mismo periodo estaba debatiéndose el juicio a Diario El Universo. Y era la primera vez que un presidente se había opuesto, pero de manera tan dura, con no solo un medio de comunicación, sino con los medios en general. Nosotros sabíamos que León Febres Cordero cerró algunas radios, se cargó Diario Hoy ahí en peso. En su momento había una fuerte represión. Yo veo ahora más bien es una fuerte confrontación, a diferencia de los 80s,
Sin embargo, lo que llamaba la atención es que logró este presidente seguir manteniendo su alta popularidad a pesar de esa fuerte confrontación. Los medios se vieron en cierto modo en jaque, porque por lo general lo que ellos decían, la agenda que ellos establecían, era la agenda que al final del día definía la opinión pública. Entonces, todos estos elementos configuraron un caldo de cultivo interesante para, en mi caso, comenzar a mirar a profundidad este modelo de comunicación, que es lo que yo he planteado. Yo espero que para finales de este año ya al menos tenga un primer borrador en las manos. Evidentemente, el libro anterior es un libro en coedición. Los editores son Mario Riorda y Omar Rincón, colombiano Omar y Mario argentino. Hemos colaborado como 11 diferentes autores en 16 capítulos, porque yo mismo tengo 2 capítulos en ese libro. En la página de Google Scholar, que es un buscador muy bueno, yo tengo una página de autor, que es Carolina Ávilas, es facilísimo. Incluso en mi Twitter también, @avilanieto, está también esa página de Google Scholar. Y ahí tengo más o menos unos 14, 15 artículos diferentes. Y allí también están los enlaces para el libro. Y ahí entre los artículos están estudios, por ejemplo, sobre la ley de comunicación, el estudio que presenté ayer. Hay una porción que tiene que ver con el análisis de cómo los medios de comunicación reflejaron lo del 30S, un estudio editorial, de los editoriales, perdón. También tengo un estudio sobre la comunicación comunitaria, que tal vez le puede interesar, un poco la regulación que ha favorecido o no la comunicación comunitaria, la discusión que hay sobre eso. Tengo un estudio sobre el uso del rumor a propósito del tranvía y cómo el rumor sobre el tranvía logró incidir en el cambio del voto en la alcaldía cuencana del 2014. Entonces es una cosa muy simpática también, de lo que recuerdo este momento. Pero hay otro, por ejemplo, un estudio de los jóvenes quiteños sobre la confianza o no, o el uso que le dan a las redes sociales. Hay una cosa muy interesante porque de alguna manera replica lo que los chilenos presentaron ayer, que es que los jóvenes creen que en los medios de comunicación, que la conversación en las redes sociales es una conversación muy negativa, muy violenta, y no les gusta. Entonces sí, la consultan y todo, pero no les gusta esa negatividad, ¿no? Inclusive eso hace que tal vez ni siquiera crean mucho lo que está allí. Entonces, ¿hasta qué punto esta linda cosa que, Facebook ha democratizado la información y la gente, y no es cierto? Y resulta que la gente tal vez pueda tener más bien cierta resistencia. No dicen no estar, están, obvio que están, consultan al Facebook todos los días, pero muchas veces genera esa resistencia. No creas, si está en el Facebook no lo creas, te llegó por WhatsApp, no lo creas. Entonces, hay como toda esta conversación al respecto, y este estudio que fue hecho en Quito con unos colegas lo confirma, ¿no? Entonces, hay una alienación ahí medio extraña, muy simpática. Así que hay un poco de evidencia del trabajo y presentado, y van a seguir subiéndose más cosas aquí.